Amigos, el gusto de volvernos a encontrar en una nueva edición especial de Surco TV. En esta oportunidad nos vamos a referir a la recolección del girasol en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y le damos comienzo con la palabra del asesor técnico Agustín Torres y del ingeniero Diego Valenzuela. Comenzamos. Pasando un poco a lo que es el cultivo de girasol, estamos en plenas tareas de cosecha en este momento. Tuvimos alguna pausa ahí por alguna lluvia y porque algunos lotes todavía no se terminan de entregar, tenemos manchones todavía que están con un poquito de humedad o verdes, pero bueno, en estos últimos días se está avanzando y los rendimientos la verdad que están siendo buenos para lo que fue la campaña, ¿no? Tenemos que recordar que tuvimos una muy buena implantación del cultivo, con muy buena humedad en el perfil, pero después cuando estamos llegando, digamos, al periodo crítico del cultivo, que es floración, que generalmente coincide con los primeros días de enero, los últimos días de diciembre, bueno, ahí las precipitaciones fueron prácticamente nulas. Entonces el cultivo atravesó todo ese periodo con muy pocas precipitaciones. Así todo, con la humedad que había en el perfil, se las arregló para hacer un buen desarrollo, hacer un buen llenado de grano, y hoy estamos teniendo rendimientos muy buenos en algunos lugares y en otros buenos a pesar de esta seca. También ahí tendríamos que diferenciar un poco lo que son las zonas y hablar de lo que es la costa, que son los suelos más profundos, y lo que es la zona un poquito más continental, donde tenemos un suelo ya con limitación de tosca, pero en suelos profundos digamos, de la zona costera, donde en algún caso tenemos algún aporte de agua por napa, se están presentando muy buenos rendimientos, en algunos casos cercanos casi a los 4.000 kilos. Después ya cuando nos alejamos un poco y nos metemos más en la zona continental, ahí son rindes un poco más moderados, pero si bien para la zona son aceptables, estamos alrededor de los 2.000 kilos, en algún caso 2.500 se ha llegado en esas zonas, que son rindes por lo menos que al productor lo sorprenden de buena manera, porque bueno, fue una campaña muy complicada para el cultivo, sufrió mucho la seca, pero bueno, evidentemente el avance también en la tecnología de híbridos va dando sus frutos, y bueno, evidentemente los cultivos se adaptan mejor a estos digamos, periodos de estrés hídrico que sufren, y bueno, también un poco el manejo del productor, de los asesores también se ve en ese sentido. El control de malezas fue en general muy bueno, y bueno, todo eso suma para que incluso en un año como hoy de precipitaciones muy bajas o casi nulas en ese periodo, el cultivo realmente logre un rendimiento adecuado. Empezando por el girasol, que es el primer cultivo que se cosecha acá en la zona, realmente se han tenido rindes muy interesantes, porque durante la época en que se sembró dicho cultivo partimos del tanque de lleno, como se dice. Los perfiles estaban prácticamente a capacidad de campo, por consiguiente todo el desarrollo del cultivo, el agua que tenía almacenado el suelo alcanzó para lograr un cultivo con rindes más que aceptables. En el caso de los oleicos, muy bien, muy buenos rindes de aceite, y los que no son oleicos
también, es decir, realmente podemos decir que la cosecha de girasol acá en la zona fue muy aceptable. Algo muy común algo fuera de lo común que ha ocurrido en esta campaña fue el retraso de la cosecha propiamente de la sequía. Es decir, al faltar agua, el cultivo le ha costado entregarse. Acá normalmente se cosecha a partir de la última semana de febrero y hasta los 20 días de marzo. Hoy, estando prácticamente en abril, falta todavía un 20 o 25% de lo que es la cosecha de girasol. Ese atraso se debe principalmente a la falta de lluvias. Nos dejaban sus conceptos Agustín Torres y el ingeniero Diego Valenzuela en esta edición especial acerca de la cosecha del girasol. Nos vamos a establecer el primer corte comercial en nuestro programa y enseguida retornamos con mucho más material que seguramente va a ser de su agrado. Color Shop. Sabemos de pinturas. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Pinturerías Color Shop. Le abrimos la tranquera a este segundo bloque de esta edición especial con respecto a la recolección del girasol. Compartiremos la palabra del ingeniero Luis Lanzavecchia, titular del INTA Extensión Necochea, Eugenio Cardenó, asesor técnico, y del productor John Cameron. Los escuchamos. En particular tuvimos un enero con ausencia de precipitaciones que recayó sobre todo en los cultivos de maíz y afectó seriamente a y unas altas temperaturas donde en determinados ambientes generó un estrés hídrico importante, donde vamos a tener seguramente una expectativa de rinde muy por debajo de lo esperado con respecto a maíz. Lleva un poco no las de ganar, pero sí una situación un poco más ventajosa, la de girasol. Hoy se está cosechando, expectativas de rinde muy buenas, se están logrando techos de rendimiento en ambientes donde, además de haber tenido alguna lluvia oportuna, remarquemos que durante el verano fueron lluvias muy puntuales en determinadas regiones, que podemos decir que la oferta de agua ha sido muy heterogénea en todo el distrito. Y hoy por hoy podemos decir que el avance de cosecha de girasol es importante y está retrasado con respecto al año pasado, pero las perspectivas son muy buenas. Topes de rendimiento donde se han expresado el potencial de rendimiento superando 2.500, 2.600 kilos hasta 3 toneladas por hectárea. Es una calidad donde los materiales son de alto potencial en cuanto al rendimiento en materia grasa
Y bueno, la cosecha de girasol la podemos considerar hoy, a pesar de que tener una situación climática muy adversa, muy aceptable, ¿no? Con respecto a soja hay una situación mucho más complicada, donde tuvo una situación inicial en el desarrollo del cultivo con estas ausencias de precipitaciones, altas temperaturas, que se vio muy afectada la soja en cuanto al el stand de plantas, pérdidas, el retraso en la floración, y significativamente fue mucho más importante las pérdidas sobre soja de segunda, donde se estima hoy que puede haber con respecto a los rendimientos promedios del quinquenio anterior, 2012-2017, estimado a nivel zonal, puede haber una merma de rendimiento o una disminución de expectativas de rendimiento entre el 15 al 17%. En plena campaña de cosecha de girasol, venimos de unos últimos meses, sobre todo lo que fue enero y febrero, con mucha sequía. Los lotes de girasol en general se habían sembrado con buenas condiciones de humedad, con lo cual en general los rindes que estamos teniendo son bastante buenos. La verdad que en algunos casos hasta mejor de lo esperado, porque justamente al haber tenido tanta sequía en el final del ciclo había temor de que se cayeran los rindes. La verdad que por el momento, bueno, debemos estar en un 30% más o menos de lo que es la cosecha de girasol, y realmente es un cultivo que ha respondido muy bien y ha tenido buena humedad en el principio de su desarrollo, y al final, digamos, si bien hubo sequía, también eso favoreció con respecto al tema de enfermedades y del tema de plagas y demás, con lo cual se está teniendo buenos rindes en general. Alcanzó el agua, sea porque ha llovido un poco o porque los suelos son profundos y almacenaron los excesos de invierno-primavera. Creo que los girasoles han sido muy buenos de rendimiento. Un poco creo que producto de que llovieron tan pocos días en el verano, que hubo mucho sol y los cultivos fueron muy sanos, digamos, hubo pocos días húmedos, así que los cultivos se murieron más bien de viejo que de enfermos. Así que eso creo que se ha notado en que la cosecha parece estar 10-15 días atrasadas, producto de que la planta vivió más tiempo. Así que creo que hay buenos rendimientos, por lo que estoy viendo también buen contenido de materia grasa, por lo mismo, porque los cultivos se alargaron, se vivieron más tiempo. Así que el girasol creo que en general en los suelos profundos es una buena cosecha, en los suelos donde faltó el agua, en los suelos menos profundos se escucha de todo, se escuchan pobres rendimientos y cosas un poquito mejores, pero en general creo que es una buena cosecha de girasol. Por cierto, interesantes conceptos nos dejaban los ingenieros Luis Lanzavecchia, Eugenio Cardenó y el productor John Cameron. Ahora, amigos, los invito a hacer una pausa, establecer el segundo corte comercial en esta edición especial, y enseguida retornamos con el tercer y último bloque.
Color Shop. Sabemos de pinturas. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Pinturerías Color Shop. Y ahora sí, amigos, nos encontramos en el tercer y último bloque de esta edición especial que les ofrece Surco TV. Compartiremos la palabra del ingeniero Facundo Quirós, integrante del INTA Balcarce, y en el final también estará presente con sus reflexiones el ingeniero Esteban Bilbao. Los escuchamos. El cancro del girasol producido por Phomopsis, o mejor dicho Diaporte, es una enfermedad muy conocida del cultivo, pero para la Argentina es una enfermedad, digamos, que es de tipo emergente, y en particular para la región del sur de la provincia de Buenos Aires. En general, los síntomas que produce es una alteración de la conducción o del sistema vascular de la planta, que se posiciona atacando una hoja o un par de hojas, matando la hoja, y se posiciona en la inserción del pecíolo de la hoja con el tallo, produciendo deterioro de ese tejido, degradación del sistema vascular de la planta y debilitamiento del tallo. Eso hace de que afecte claramente el llenado, porque al producirse ese efecto sobre un nudo, se mueren todas las hojas superiores a ese nudo, y hay un llenado menor en las plantas afectadas. A su vez, en la medida que el cultivo avanza, también la degradación de tallo puede verse traducida en quiebre y pérdida completa de rendimiento por quiebre y caída del capítulo al suelo. A su vez, y en la Argentina en particular se está viendo, hay otra manifestación de esta enfermedad que tiene que ver con una pudrición en el capítulo y produciendo deterioro de las semillas que están en contacto con esa pudrición y muerte de las hojas que están en correspondencia con la zona afectada del capítulo hacia abajo. ¿En qué situación epidemiológica estamos? Hace ya 4 o 5 años de que lo venimos detectando en nuestra zona y por ahí algunos años más que se está detectando en nuestra zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Y hace algunos años más que se está detectando en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En esa última región, ya hace un par de años que estamos teniendo lotes problemas con mermas de rendimiento superiores al 15%. En el resto de la región girasolera, hablando de lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos haciendo relevamiento a través de lo que denominamos Red SABE, que es una red de seguimiento de enfermedades territorial, y lo que estamos encontrando es que esta enfermedad se está de alguna manera dispersando o apareciendo con mayor prevalencia en los lotes. Lo que sí detectamos este año, muy pocos lotes, pero sí ya con efectos sobre el rendimiento, con incidencias superiores al 5% y no más allá del 30%. Estamos hablando de pocos lotes, pero sí ya nos está diciendo o nos está indicando desde el punto de vista epidemiológico que el inóculo está distribuido, por ahí todavía no tiene mucha cantidad, pero está distribuido en toda la región girasolera sur, y que el ambiente puede ser favorable a generar impactos sobre el rendimiento. Por esa razón es que obviamente ya desde el INTA y desde distintos estamentos estamos trabajando en empezar a tomar medidas de manejo preventivas, como son la elección de cultivar, como son las fechas de siembra, en general fechas de siembra más tempranos. Información de comportamiento de cultivar tenemos ya, que se ha hecho la caracterización en la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Obviamente empezar a recalcar lo que siempre se dice, el tema de rotaciones de cultivo, de espaciar el cultivo de girasol en la secuencia, ya que la situación epidemiológica en los últimos años ha cambiado y estamos expuestos a esta enfermedad.
En la zona de Necochea, en el sudeste bonaerense, la cosecha de girasol va en un avance del 80%. La realidad es que en general venimos con muy buenos rindes, a pesar de la falta de precipitaciones. Venimos con rindes, los que sí por ahí son malos, en suelos someros, que hemos tenido desde 1.800, 2.000 kilos, en general han andado por ahí. Y en los suelos profundos, como veníamos con el perfil del suelo recargado de agua de lo que fueron las inundaciones del invierno, estamos andando en rindes que van desde los 2.800 hasta los 4.300 kilos, con promedios que van a andar entre los 3.200 y los 3.400. La realidad es que son rindes muy buenos. Ha pasado otras campañas en las cuales por ahí sin precipitaciones durante el verano, pero con agua almacenada en el suelo, han sido las mejores campañas para lo que es la cosecha de girasol. Esto se ve a que por ahí al no haber precipitaciones el cultivo se enferma menos, y al haber mucha radiación por no haber nubes tiene mucho mayor potencial siempre y cuando no le falte el agua. Eso es lo que ha marcado la diferencia en lo que son los suelos profundos con los suelos someros en esta campaña. Realmente hay muy poco esta campaña como girasol de segunda. Viene bien, viene bastante atrasado, y bueno, es una incógnita hoy en día por ahí lo que pueda terminar siendo el rinde definitivo. Estamos arribando al final de esta media hora dedicada a la recolección del girasol en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que haya sido de su agrado el material que les presentamos en esta oportunidad. Dentro de 7 días nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, acá en Canal Rural Satelital, que es, a ver cómo lo dicen en casa, el primer canal de la Tierra. Hasta entonces, y muchas gracias.